Shalom, bienvenidos todos y cada uno de vosotros, tanto si sois creyentes como si no lo sois, al, al vídeo que os quiero compartir hoy con vosotros, este estudio, donde vamos a comentar un poco brevemente el concepto de la edad de la Tierra desde la perspectiva bíblica del Génesis y desde la perspectiva actual de la sociedad moderna. Para ello he preparado esta presentación y también tengo algunos datos que quiero compartir con vosotros para enriquecimiento de todos, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues ahí aparece mi nombre, José Amador Rosa Aragón, y soy estudiante de grado en Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid. ¿De acuerdo? Bien, eso obviamente no es nada, simplemente es un punto que cabe tener en cuenta, porque obviamente no es ningún título, pero son ya 5 años desde que empecé la carrera y este es voy a empezar dentro de poco el 6.º año y probablemente dentro de 2 años ya la haya terminado, ¿no? ¿Es de importancia? Sí, porque obviamente yo he tenido acceso a mucha información y a mucho conocimiento que no todo el mundo, a no ser que se meta a estudiar esto en profundidad, pues tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la biblioteca de esta facultad donde estudio es la más grande en términos geológicos de toda España. Y pues he tenido la oportunidad de acceder a toda esa información y obviamente lo que os voy a comentar hoy pues no parte desde la ignorancia, sino desde un análisis y de un estudio de las bases de ambas posturas, obviamente, ¿no? Partiendo de las bases, ¿no? Porque luego en cada teoría pues cada uno se enrolla, pero de lo que es la base o las ideas principales de cada teoría, de eso es de lo que yo me he nutrido y es lo que quiero compartir en el día de hoy, ¿no? Bien, vamos sin más, voy a poner la presentación. Bien, aquí tenéis el índice, un pequeño índice de lo que vamos a ver, no quiero alargarme mucho. Vamos a tocar un poco el método científico, la importancia que tiene. Vamos a hablar del concepto de la edad terrestre en la actualidad. Vamos a hablar de el origen de esta percepción del tiempo, es decir, si esta percepción actual del tiempo procede de alguna ideología, de alguna cultura en concreto, o es algo que ellos han averiguado por simplemente seguir el método científico y ser estrictos, ¿no?, en ese tema. Luego vamos a comparar la percepción real versus la naturalista, ¿no?, que ya veréis lo que es cada cosa. El Génesis versus la hipótesis naturalista, finalmente, es lo que vamos a ver. Vamos a compararlo también. Bien, el método científico, ¿vale? Aquí tenéis resumido lo que es el método científico, ¿vale? Parte de una observación, ahora os he puesto un ejemplo, luego está la hipótesis, ¿de acuerdo? Cuando tú observas, por ejemplo, el planeta Tierra, nosotros estamos en el planeta Tierra, lo observamos y pensamos, bueno, ¿qué edad tendrá? Luego hacemos una hipótesis o nos surgen diferentes ideas de lo que podría observar, que podríamos pensar que puede ser la edad de la Tierra, y luego está la experimentación para probar o verificar cada una de las hipótesis, ¿no? Luego está la teoría, que es decir, que son hipótesis que ya con el paso del tiempo se han visto que parecen ser verdaderas, y luego están las leyes, que cuando una hipótesis ya ha sido demostrada, ¿no?, definitivamente. Bien, vamos a ver a ver si tengo aquí para apuntar. Vale, aquí está. Vale. Vamos a ver que
hay un problema con la edad de la Tierra desde la perspectiva evolutiva en este punto, concretamente en el punto de la experimentación. ¿Por qué? Porque no se puede probar. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando nosotros queremos probar algo que ocurrió en el pasado, que nos ha traído al presente, ahora vamos a ver que hay varias maneras de poder explicarlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar. Vamos a borrar esto. A ver. Bien. Sí, ya está. Esto lo cerramos. Bien, un ejemplo práctico de la aplicación del método científico. La ley de la gravedad es una ley que ya ha sido comprobada, ¿de acuerdo? Esta ley fue observada, se hicieron unas hipótesis, se experimentó, se probó y finalmente pues, se ha comprobado que es una ley, existe, ¿no? O sea, ninguna persona, o sea, si tú tiras un móvil al suelo, pues obviamente, o sea, se cae. O sea, si tú dejas las cosas no flotan, ¿no? Las hipótesis se formulan a partir de una observación. Luego el elemento o fenómeno debe ser observable. Eso es importante. Porque si el fenómeno no es observable, no podemos formular ni siquiera la hipótesis, obviamente, ¿no? Eso es a tener en cuenta. Un mismo elemento o fenómeno puede tener varias hipótesis o explicaciones. Si es así, no hay ninguna interpretación de las sugeridas que se haya comprobado. ¿De acuerdo? Otro detalle que quiero comentar antes de que se me olvide es que esto no pretende ser un vídeo científico, o sea, pretende usar un lenguaje sencillo, vamos a decirlo, ¿no? No pretende usar un vocabulario muy técnico para no complicar la vida a muchos de los que estéis escuchando. Y si hay alguno de vosotros que pues, esté muy metido en el tema, que sea un geólogo o algo por el estilo, quiero aclarar esto ya desde el principio para que no penséis que no conozco el vocabulario ni conozco todos esos términos, sino que no tiene esa función, ese propósito, sino que simplemente tiene un fin de difusión, vamos a decir. Bien, seguimos. Un mismo elemento por fenómeno puede tener varias hipótesis o explicaciones. Es decir, cuando un fenómeno no es muy claro, hay diferentes interpretaciones. O sea, surgen diferentes interpretaciones, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Me pasa. En nuestro caso se forma un elemento en nuestro planeta que tiene, se forma una hipótesis a raíz de observaciones de nuestro planeta. ¿Se puede experimentar? Esta es una pregunta a la que se llega a uno cuando se pregunta esto. ¿Se puede experimentar o comprobar la edad de la Tierra? ¿No? Esa es una buena pregunta. Es decir, nosotros con los medios que disponemos podemos comprobarla, y aquí es donde llegan las dos maneras de entenderla. Una subjetiva y otra objetiva. Y aquí algunos pues ya van a diferir conmigo, pero vamos a explicar por qué esto es así. La subjetiva está basada en el registro estratigráfico y los métodos de datación, ¿vale? Esta es la manera que dentro de este mismo método, de esta misma línea, está la teoría uniformista y la catastrofista, dentro de la geología, del ámbito de la geología. ¿Y de qué otra manera se puede conocer? Pues obviamente por transmisión oral y escrita desde testigos, o sea, personas que vieron con sus propios ojos la creación, o sea, vieron que estuvieron allí cuando todo se hizo, ¿no? Que es lo que describe el relato bíblico. Bien, ¿por qué digo yo que el registro estratigráfico, el método de datación, es subjetivo? Porque es interpretable, es decir, yo veo los estratos y puedo entender que eso representa
esas capas representan tiempo o que representan ambientes y no necesariamente tiempo. Entonces ahí ya entra el debate, entra la discusión, etcétera. Entonces es algo subjetivo, no es objetivo algo que todo el mundo vaya a pensar igual, ¿no? Porque ahí es interpretable. Aún así, más adelante, bueno, ya veremos más detalles. Otro punto importante, la edad de la Tierra, según se enseña y se difunde en escuelas públicas. La edad de la Tierra, vamos a leer, esto está extraído de Wikipedia, que es una fuente muy genérica, que todo el mundo tiene acceso y que más o menos resume lo que se explica a nivel oficial, ¿no? La edad de la Tierra indica el tiempo transcurrido desde su origen hasta nuestro día. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.600 millones de años, más o menos 1%. Esta datación, basada en el decaimiento de Hafnia 182, el Tungsteno 182, fue determinada por John Roots, etcétera, 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 ¿vale? Aquí vemos ya varios detalles. Una es que por lo general los geólogos geofísicos, ¿vale?, consideran que la Tierra tiene esta edad. Y otra es que esta datación, ¿vale?, es una datación, es decir, está basada en un método que vamos a explicar más adelante. ¿En qué consiste? ¿Vale? Que, bueno, de hecho lo dice aquí, técnicas de datación radiométrica de material proveniente de meteoritos. Y más abajo tenemos, en este apartado, tenemos esto. Los estudios de los estratos, la formación de las capas de roca y sedimentos, le han permitido comprender a los naturalistas, y lo subrayo porque los naturalistas, vamos a ver ahora qué es el naturalismo, ¿de acuerdo? Es una filosofía de la cual procede esta comprensión de la edad terrestre. Es decir, la edad de la Tierra no procede de, tal como se conoce, como se enseña, no procede de un concepto metadamente basado en el método científico, sino que está fundamentado en una ideología y una forma de captar y de interpretar la realidad. ¿De acuerdo? Es importante entender eso. Estas capas a menudo le han permitido comprender a los naturalistas que la Tierra podría haber pasado por numerosos cambios durante su existencia. Estas capas a menudo contienen restos fosilizados de criaturas desconocidas, lo que conduce a una interpretación de una serie de organismos que se sucedieron entre una capa a la siguiente. Ya en el siglo VI, a Genófanes interpretaba las capas de restos fósiles exactamente de la misma manera. Ya vemos que hay griegos que ya eran naturalistas, ¿vale? O sea, el naturalismo es una filosofía bastante antigua, pero que resurgió hace un par de siglos. Luego aquí habla de los padres de la geología, ¿de acuerdo? Y de cómo ellos empezaron a sentar principios para interpretar los estratos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí veis, hablan de hipótesis, hablan de ideas, ¿de acuerdo? Y como veis, todo esto es subjetivo, es decir, son interpretaciones. El problema es que hoy en día todo esto, todo lo que ellos entendieron y han transmitido hasta el día de hoy, lo han puesto a nivel de verdad y de ciencia, conocimiento ya conocido, algo verdadero, sin ser necesariamente así. Es decir, ni siquiera se han puesto en balanza diferentes teorías, sino que solamente han cogido la que a ellos más les interesaba y la han intentado de difundir y de enseñar. ¿De acuerdo? El naturalismo, eso también está extraído de Wikipedia, ¿vale? Para los que tengáis dudas, se usa para denominar las corrientes filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. ¿De acuerdo? Importante. Es un sistema filosófico y de creencias que sostiene que no hay nada más que naturaleza, fuerzas y causas del tipo de las estudiadas por las ciencias naturales,
Estas existen para poder comprender nuestro entorno físico. Más específicamente, y aquí es donde está la clave, rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural como ocurre en las religiones humanas. También rechaza la idea de la teleología, de atribuir a un proceso una finalidad, viendo todas aquellas cosas sobrenaturales como explicables en términos naturales. Bien, esta es la filosofía, ¿vale? La idea en la que se basa el concepto de la edad terrestre. Puede parecer que muy lógica y que tiene mucho sentido, pero parte de una suposición y bueno, en gran parte podemos decir que tiene parte de razón, es decir, hay cosas que se pueden explicar que antes se consideraban que eran sobrenaturales, que hoy en día conocemos que son naturales, que tienen explicación química o que tienen explicación conforme a la física cuántica, etc. Pero, ¿cuál es el problema? Que no sabemos dónde está el límite. Llega a cierto punto, o sea, obviamente, cuando tú ves a un humano haciendo un milagro, sanando a una persona, etcétera, eso ya está fuera del marco científico, porque está violando una ley natural, ¿entendéis? Entonces, esto ya por defecto rechaza la existencia objetiva de algo sobrenatural, es decir, las leyes naturales para ellos son inviolables y si se ve algo que parezca que viola una ley natural, ellos no van a llamarlo milagro, no van a calificarlo de esa manera. Que sí, que luego seguramente tenga una explicación a nivel atómico, a nivel cuántico, lo que sea, pero tiende a humanizar o simplificar mucho las cosas, ¿no? Básicamente. Y es pues una filosofía, básicamente. Y ¿cuál es el problema? Que esto pues ya te da a entender que rechazan a Dios de facto y parten de esa idea, o sea, de que Dios no existe y de que todo se explica en base a lo que vemos, ¿vale? Bien, y de esto emana el concepto de la edad terrestre, como vamos a ver. Ahora vamos a ver, cuando uno se mete a indagar, bueno, uno podría pensar, bueno, ¿es que acaso no se habla sobre el catastrofismo? Sí, se habla sobre el catastrofismo, que es la otra manera de interpretar el registro geológico, que es la más cercana a la escritura, pero vamos a ver qué es lo que dice. James Hussey, arzobispo anglicano de Armagh, primado de Irlanda en 1650, construyó una cronología de la historia de la Tierra, ¿vale? Estableció tal cosa. La doctrina catastrofista apareció como un paradigma necesario para que la formación del universo encajase en ese lapso de tiempo de 666 millones de años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no en 666, sino en 4004, que es la cronología de este señor. Entonces ellos pues dan a entender que los geólogos catastrofistas trataron de encajar el registro geológico con el Génesis, con el relato del Génesis, ¿no? Y con la cronología bíblica. Entonces ellos suponen que ellos trataron de forzar esto, es decir, suponen que ellos no eran científicos, que realmente estaban subyugados a lo que decía el texto bíblico y no eran realmente objetivos. ¿Cuál es el problema con decir esto? Que tú también estás partiendo de una base de que lo bíblico es inválido, es decir, partes de una preconcepción. Entonces, tampoco eres objetivo. Que la Tierra había sufrido grandes y extraordinarios cambios durante su oscuro pasado era claramente evidente por cualquier ojo inquisitivo, pero concentrar esos cambios en unos pocos siglos de milenio precisaba una filosofía hecha a medida, una filosofía cuya base era el cambio súbito y violento.
Bien, aquí vemos que empiezan a diverger dos posiciones, dos maneras de percibir el origen de la Tierra, o digamos cómo las cosas han llegado al estado actual, ¿no?, en la Tierra. Por un lado tenemos el lado uniformista y el lado catastrofista. O sea, a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, fue ahí cuando empezó todo esto a generarse en este conflicto de ideas. Pero al día de hoy ya sabéis que lo que predomina es el uniformismo y el catastrofismo, pese a que hay muchas evidencias de ello, pues no subsiste, es decir, no cuenta con muchos, a nivel oficial no cuenta con ningún tipo de valoración ni de apreciación positiva. Porque ya se parte de la idea de que esto surgió para defender, para hacer apología bíblica. Entonces ya los naturalistas lo rechazan de facto. Los uniformistas, ¿vale?, parten de dos principios que establecieron Haeckel y Lyell, ¿de acuerdo?, entre el siglo XVIII y XIX. Los fenómenos y procesos que están actuando hoy en día son los mismos que han actuado durante los tiempos geológicos y producen los mismos efectos que produjeron el pasado. El presente es la llave del pasado, ¿vale? Y este es el principio del actualismo. El del uniformismo, las leyes que rigen estos procesos han permanecido uniformes a lo largo del tiempo geológico. Aquí vemos varias cosas. El principio del actualismo, si pasamos, no es observable, es decir, tú no puedes saber, porque no eres Dios, no has vivido miles de años, no puedes saber si los procesos de hoy son iguales que los del pasado. Eso es una suposición. Y el uniformismo pasa exactamente igual. Es decir, tampoco sabes si las leyes que rigen esos procesos son uniformes a lo largo del tiempo, porque no has estado allí para verlo desde el principio. Así que ya estamos con un problema, y es que estos dos principios rompen con el método científico. Es decir, no se saltan el tema de la experimentación y de la observación, porque no es comprobable. O sea, simplemente estás observando algo, pero no no sabes de dónde procede. Entonces ahí es donde, por eso he dicho desde el principio que es subjetivo, ¿de acuerdo? A menos que haya otro tipo de evidencias, que no sea solamente lo que está en las rocas, ¿no?, en los estratos. En cambio, el catastrofismo sí es observable a pequeña escala. Tenemos ejemplos recientes como el monte Santa Elena, Estados Unidos, surgimiento de islas volcánicas en pocos días, etc. Es decir, lejos de observar o de probar que hay uniformismo, vemos que hay eventos catastróficos, es decir, que dan como resultado da como resultado algo similar a lo que se encuentra uno en el registro estratigráfico, ¿no? Generando fósiles, generando capas, estratos, etc. Y esto ha llevado a muchos a replantearse todo, la geología desde el principio. Y muchos, por esto, ya han dejado de creer en el uniformismo y se han pasado al catastrofismo. Aunque la mayoría, pues muchos, por decir la mayoría, y el mundo oficial, pues obviamente la geología oficial sigue defendiendo lo mismo, ¿no? Y ha tratado simplemente de decir que, bueno, que estos son excepciones, pero que en general el tiempo todo sigue siendo uniformista y los cambios siguen siendo muy pequeños a una escala que necesitaría cientos de miles de años para que ocurran, para que se formen las capas, los estratos y estas cosas, ¿no? Sin embargo, hay muchos registros de eventos catastróficos en todo el mundo durante muchos años y los cambios se pueden detectar hasta en días. O sea, hay una isla volcánica cerca de Islandia
que surgió en pocos días prácticamente. Y se observó así la erupción del monte Santa Elena. Ocurrió en pocos días también. Es decir, estas cosas ocurren en pocos días y prueban que el relato del diluvio, por ejemplo, es perfectamente viable. Es decir, si ocurre algo así a escala global, es perfectamente viable, ¿no? Algo que involucre rotura de placas tectónicas, erupciones, un diluvio. No, y de hecho, muchos elementos catastrofistas, aunque mucho más uniformes y extensos en el tiempo, existen en la historia evolutiva de la Tierra que entienden los naturalistas, ¿no? Y esto es un poco sorprendente, ¿no? Que luego ataquen tanto el catastrofismo, ¿no? Cuando en verdad, o que invaliden la existencia de un diluvio universal. Muchos evolucionistas están planteando que existió un diluvio universal, pero que obviamente fue en un periodo diferente y con una percepción de tiempo diferente, ¿no? Adaptada a lo que ellos piensan. Pero al final, como vemos, parte cada uno de una filosofía distinta. Y ahora vamos a hablar de la radioactividad, ¿de acuerdo? Aquí en este esquema tenéis explicado brevemente lo que consiste. Tenemos una roca con diferentes elementos, hacemos un análisis químico y vemos que tiene cierto porcentaje, detectamos ciertos isótopos, cierta cantidad, ¿no? ¿Cómo se mide el tiempo en base a la radioactividad? Pues bien, hay algo que ocurre en los elementos, como por ejemplo en un isótopo de uranio, pues, ¿qué es lo que ocurre? Se desintegra liberando núcleos de helio, electrones o ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Y da lugar a un isótopo B diferente, que se llama isótopo hijo. El isótopo original es el isótopo padre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el isótopo trata de alcanzar un estado de estabilidad, un isótopo estable, ¿de acuerdo? Y este proceso se repite hasta que se alcance esta estabilidad. Y es un proceso de semidesintegración, es decir, lo que se mide es lo que tarda un elemento en reducirse a la mitad de los isótopos padre que había en un principio. Bien, espero que se haya entendido más o menos. Problema. Se tienen que hacer suposiciones para aplicar este método. Y esto una vez más se salta al método científico. Es decir, antes de aplicar y dar validez a este método, tienes que experimentar, probar y ver que es cierto, que es verídico, que se puede aplicar. Una de las suposiciones, ¿vale? No solo están estas 2 o 3 de aquí, sino que hay otra más que tengo aquí apuntada. Debe suponer las condiciones iniciales de isótopos padre. En este caso, suponer que en el principio el elemento tenía 100% isótopos padre en el principio. O sea, en el principio tenía el 100% eran isótopos padre, o que conoces la cantidad inicial de isótopos padre. ¿De acuerdo? Esto implica un observador, lo cual es imposible. Otra suposición que vemos aquí. Ahora vamos a ir una por una viendo por qué puede ser o por qué no puede ser. La tasa de desintegración radiactiva de un radionucleido es constante. Esto también implica un observador. Obviamente, ¿no? Sí que la tasa es igual. O sea, el tiempo que tarda un elemento en pasar de isótopos padre a isótopos hijo siempre es el mismo. Eso es lo que ellos suponen. Luego, dicha tasa no es afectada por el agua, presión o temperaturas. En otras palabras, no sufre contaminación. No se contamina y no sufre variación por ese motivo.
Y eso implica un sistema cerrado, lo cual vamos a ver que no es posible. Y otra suposición, esta ya lo hemos visto, la tasa de desintegración es constante, ¿de acuerdo? Lo que se calcula es la vida media, tipo que tarda la mitad de los isótopos padre en desintegrarse y formar isótopos hijo de segundos de años de cada radionucleido, ¿vale? Bien. Aquí lo veis en el esquema también, ¿vale? Una unidad reactiva de uranio 238, que es un isótopo, supuestamente tarda este tiempo en desintegrarse y formar la mitad. Isótopos se mantienen como isótopos padre y la otra mitad son isótopos hijo. Y luego, si se repite el proceso, pues es una cuarta parte lo que resta de isótopos padre por desintegrarse. Bien. Antes de pasar a ese punto, vamos a ir comentando datos y aportando cosas que tengo aquí apuntadas. Problemas. No se pueden probar estas suposiciones. El pasado no puede ser probado y medido, como ya hemos dicho. Y estas suposiciones han sido desmentidas, ¿vale? Estos datos están extraídos, muchos de los que voy a compartir, de fuentes de universidades americanas dedicadas a la geología, donde muchos geólogos han aplicado estos métodos y han tratado de verificar su funcionamiento en diferentes rocas, en diferentes momentos, ¿no? Para diferentes contextos. Bien. Problema de suponer que no hay contaminación. Bien, siempre hay contaminación. O sea, vamos a poner un ejemplo. En la Tierra, o sea, ya de por sí, no es un sistema cerrado. La Tierra es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque recibe energía del Sol. Y para entender que no ha sufrido variación, un elemento, por ejemplo, unos isótopos de uranio no han sufrido variación, tenemos que suponer que han estado contenidos bajo presión, totalmente aislados a una profundidad determinada. Y incluso sabemos que en el subsuelo hay multitud de procesos que implican cambios morfológicos, químicos, intercambio de cationes y aniones, flujos de agua, presión, fluidos intersticiales de agua. Hay muchas razones para pensar que eso no es posible, que no hay contaminación. Y como vemos, dicha tasa se supone que no es afectada por estos conceptos, pero en verdad sí lo son. O sea, hay muchos estudios, como digo, extraídos de estas universidades que lo demuestran. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no vamos a compartirlos porque nos tiraríamos todo el día. Pero incluso si no se detecta, no significa que no haya contaminación, ¿no? Porque estamos hablando de tasas de valores microscópicos y obviamente pues a veces es difícil de detectarlos. Las tasas de desintegración han demostrado ser variables durante eventos catastróficos en el pasado reciente. Es decir, se han acelerado las tasas. El problema no está en los análisis químicos, ¿vale? Me voy a poner aquí una imagen. El problema no está en esto. Esto es un análisis químico de los elementos principales. Ahí no sale el uranio, pero si hubiera uranio, pues se encontraría, o tierras raras, se encontrarían en porcentajes muy, muy pequeños, ¿no? Dependiendo de la zona de la fuente que hayamos, o si es un yacimiento de uranio, pues tendría más porcentaje o menos, ¿no? Estos análisis son objetivos, es decir, son ciertos. El problema no está en ellos, sino en la interpretación que se hace de estos análisis químicos y de estos porcentajes, de esta cantidad de isótopos.
que se obtienen, etc. Vamos a hablar de las medidas, ¿no? De diferentes muestras o ejemplos de medidas que se han tomado de diferentes rocas. Medidas tomadas de rocas recientemente formadas dan edades millonarias, pero son de hace apenas unos pocos años. O sea, cuando tú usas los métodos del rubidio estroncio, del uranio, te dan edades estratosféricas, sino que tú sabes que se han formado las rocas, se han solidificado recientemente. Lo cual muestra que este método aplicado en rocas no funciona. Si no funciona para rocas recientes, menos para rocas antiguas. Lavas del Gran, por ejemplo, lavas del Gran Cañón de Colorado, posterior, una reciente y posterior a la estratificación, es decir, a las capas, y otra antigua, debajo de la estratificación horizontal, ¿de acuerdo? De las capas más recientes, dan una edad mediante rubidio estroncio de este método, que es una desintegración de un isótopo de rubidio padre a un isótopo de rubidio estroncio, ¿de acuerdo? Un isótopo de estroncio hijo, da una edad, estas rocas calcada, lo cual es imposible. O sea, no puede ser que una roca que tú has visto cómo se ha formado, de una edad idéntica a una roca que está bastantes metros por debajo. O sea, que es supuestamente de millones de años de edad. O sea, no puede dar la misma edad. ¿De acuerdo? La respuesta a este ejemplo es que esto representa la similitud de la fuente de origen de donde proceden estas rocas. O sea, de la misma parte del manto. O sea, eso es lo que estudias en petrología, es decir, cómo saber de dónde procede un mineral u otro, en función de la composición, del análisis químico, etc. Y eso es verídico, o sea, eso realmente funciona. Pero lo que no funciona es esto, es decir, la aplicación de la interpretación de que a raíz de eso tú saques la edad de la roca. Es decir, a raíz de esa tasa de desintegración tú vas a extraer la edad de la roca. ¿Por qué tienen la misma tasa de desintegración? Bien, quiero comentar algo que me ha pasado también aquí. La tasa de desintegración es variable porque cuando aparece un desequilibrio que afecta a los isótopos, estos tratan de alcanzar el equilibrio lo antes posible. Por tanto, ocurre una reacción que se traduce en una aceleración de la tasa. ¿De acuerdo? Por eso se aceleran las tasas. No por arte de magia, obviamente. Pero sí, cuando tú introduces un desequilibrio en un sistema, el sistema reacciona para tratar de volver a ese equilibrio. Y es por eso que ocurre la desintegración isotópica. Si no, no tendría razón de ser. Y obviamente cuando tú introduces ese desequilibrio, la tasa se acelera por inercia. Eso se sabe, ¿no? Bien. Bien. El problema es que ellos suponen que no importa el reloj, vamos a decir entre comillas, con el que empieza una roca cuando se forma. Tiene que dar el mismo resultado con los distintos métodos. Por ejemplo, las otras medidas que se han hecho en las Cárdenas, dentro del Gran Cañón del Colorado, que es una de estas lavas basálticas, ¿vale? Aplicando diferentes métodos, potasio-argón, rubidio-estroncio, samario-neodimio, han dado edades muy, muy dispares. O sea, 516 millones de años con el potasio-argón, 1111 millones de años con el rubidio-estroncio y con el otro método 1588 millones de años. Es una disparidad enorme. Y esto obviamente, o sea, es un error inaceptable. O sea, no se puede decir que esto funcione o tenga sentido. Esto significa que los relojes, entre comillas, se movían a diferente velocidad. Estos relojes
o reloj de un esfero, estamos hablando de la tasa. Es decir, las tasas se movían para cada isótopo a diferentes velocidades. La tasa de los dos últimos son bastante diferentes del presente. Con las tasas del presente deberían dar la misma edad, pero no es así. Esto se puede explicar mediante un evento catastrófico como el diluvio o una Tierra con condiciones diferentes en el pasado, es decir, algo que haya introducido un desequilibrio, que haya acelerado las tasas y que haya provocado esa diferencia en las medidas. ¿De acuerdo? Solamente el catastrofismo puede dar una explicación lógica a estas variaciones de las tasas. Pero esto ya invalida, obviamente, si ha habido una variación en las tasas, como no sabemos cuál ha sido esa variación, ya invalida, este método ya no se puede aplicar, porque hemos partido de la base de estas suposiciones, ¿no? Entonces, estas suposiciones, como estamos viendo y como los datos que estoy aportando, no son ciertas, es decir, no se pueden, están basadas, son falsas, básicamente, son falsas y por lo tanto se tienen que descartar. Bien. Los métodos para calcular las tasas no son fiables, fuerzan, de hecho, ¿por qué siguen pensando? Uno se puede preguntar, ¿por qué siguen pensando, creyendo, defendiendo estas ideas, esta concepción del tiempo? Uno, porque ya está muy establecido en la sociedad, es decir, dar marcha atrás a todo aquello causaría socialmente un efecto impredecible. O sea, tú no sabes cómo reaccionaría la sociedad al descubrir que tú le has estado enseñando conceptos e ideas que les han llevado a ciertas ideologías de género a favor de abortos, etcétera. Muchas de las ideologías actuales proceden de esta concepción del tiempo y de la teoría de la evolución. Entonces, se tendrían que replantear todas estas cosas y no se sabe lo que pueda producir. Por ello, muchos de estos científicos no quieren, por miedo también a perder sus trabajos, etcétera, no quieren dar la posibilidad a que esto se desmienta. Otro punto, dependiendo del material rocoso que se mida, las tasas también arrojan distintos resultados. Esto es algo que se ha medido, que se ha comprobado, pero ¿qué pasa? Que ellos tratan de forzar a que las tasas más o menos sean estandarizadas y que para cada método sean las mismas. Entonces, pero esto no es la realidad, como he compartido con vosotros. No es la realidad, sino que te dan resultados diferentes. Porque con cada método, con los diferentes métodos, te tendrían que dar las mismas edades, pero no te dan las mismas edades, te dan edades totalmente diferentes e incluso en diferentes rocas te dan edades diferentes. Te dan edades totalmente dispares. Rocas de la misma edad, corrijo. Bien, la mayoría de métodos de datación, otro punto importante, que no son radiométricos, porque estos métodos son absolutos, pero hay otros métodos que son relativos o absolutos, pero se acercan más a la cronología bíblica, como por ejemplo el carbono 14 corregido, el carbono 14 corregido más bien, ¿no? Hay uno corregido y otro estándar, pero el corregido es el que más se acerca a lo bíblico. La energía del campo magnético, el hecho de que los materiales biológicos decaigan muy rápido, ¿no? Se desintegren muy rápido, que hay una edad de menos de 10.000 años.
Y bueno, vamos a pasar ya hemos visto, he comentado diferentes datos, espero que hayáis entendido algo. Estos datos son importantes para un geólogo amateur, para una persona que quiere entender algo de este tema o que... Bueno, básicamente son datos importantes, ¿no? Datos que nos ayudan a entender que estas nociones no se rigen por el método científico, ¿no? No se rigen estrictamente al método científico y están basadas en una filosofía y no en una ley científica, en algo observable estrictamente, en algo que se pueda comprobar, sino que es un entendimiento que ya de por sí parte de que Dios no existe, ¿no? Y esto, aunque parezca una tontería, muchos cristianos hoy en día, que es por eso vamos a pasar ahora a este punto, creen que el relato del Génesis se puede adaptar a la teoría de la evolución, ¿no? Y a esta edad geológica, a esta edad terrestre. Pero, sin embargo, si uno es conocedor de la escritura y conoce el hebreo y es un estudioso, un erudito en el tema, pues sabe perfectamente que no se puede. O sea, Génesis es un libro literario. O sea, ni siquiera tienes que saber hebreo, tienes que ser un experto. Tú con leer el relato e ir siguiendo, sabes que te está contando una historia, es decir, no te está poniendo alegorías o parábolas. Se sabe que la intención del autor enseguida es contarte una historia. Y esta historia, ¿vale? Dentro de esta historia, en Génesis 1, ¿vale? Nada más comenzar, vamos a leer en el versículo 5, ¿vale? A partir del versículo 5 dice: y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, pasó la tarde y pasó la mañana, el día primero, el primer día, Yom Echad. ¿Vale? Ahí te está diciendo que te está definiendo lo que es un día y lo que es una noche. Y no te está hablando de un periodo de tiempo de miles de años, como algunos entienden, que un día es como 1000 años, ¿no? Lo sacan de un pasaje sacado de contexto. Y otros te dicen, no, es que es un tiempo indefinido. Hoy te está hablando de Yom, puede ser un eón, puede ser un tiempo indefinido. Pero si nos ceñimos estrictamente al relato bíblico y al contexto, uno no puede llegar a ese entendimiento del texto, ¿no? No puede llegar a pensar algo así, bíblicamente hablando. Ahí está muy claro que te está hablando de un día literal. Bien, apuntes para terminar sobre Génesis. Yom es igual a día, ¿de acuerdo? Es lo que significa, no significa eón, no significa periodos indeterminados, es un día. A menos que el contexto te indique que es algo diferente. Yo en este contexto es un tiempo definido claramente por la luz, ¿de acuerdo? Está Laila, está la noche y está Yom, el día, la parte luminosa del día. Génesis es un libro de género narrativo, no de otra índole. Eso es importante. Y lo más importante, la semana que todos conocemos de 7 días procede de una creación en 7 días. Es decir, la base de que hoy en día tengamos 7 días, el único origen que no está basado en algo natural, es en algo que Dios dispuso así y ya está. Es decir, esto es algo que científicamente no se puede explicar de otra manera. No se puede explicar, no tiene explicación. O sea, el naturalismo no lo puede explicar. Tú tienes que ir al relato bíblico y ver
que Dios creó la tierra en 7 días y entonces mandó que se santificara el Shabbat, que se trabajara 6 días, se descansara el séptimo. De ahí es donde procede esto. No hay otra fuente. Y en otras culturas, pues también se tienen los 7 días, ¿no? La semana. Sin un entendimiento literal no habría fundamento para el Shabbat ni para una sucesión semanal. ¿De acuerdo? Y ahora vamos al punto que me parece determinante, que es la transmisión oral del relato. Es decir, hemos hablado de una fuente objetiva de interpretación y de una fuente subjetiva. La fuente subjetiva es lo que ya hemos visto, son los métodos, está el uniformismo, está el catastrofismo. El catastrofismo es más cercano a la idea bíblica, ¿de acuerdo? Te ayuda a entender que todo se puede explicar, el registro bíblico, el registro geológico se puede explicar desde la perspectiva bíblica perfectamente y encaja. Y en cambio el uniformismo está basado en el naturalismo y parte de unas ideas preconcebidas. En cambio, el método objetivo es mediante testigos, es decir, mediante observadores. Siguiendo el relato bíblico, ¿quién pudo haber transmitido esto realmente? ¿Desde quién? Desde Adán, que fue el primer ser creado, y Java, ¿no? Y Eva. Ellos transmitieron esto de generación en generación, hasta Moshe, oralmente, porque no había registro histórico hasta Moshe. Luego también otras culturas antes, previamente, ya empezaron a usar la escritura, pero digamos que no hubo necesidad hasta Moshe de registrarlo en escritura, ¿no? El pueblo judío y hebreo persiste aún hasta el día de hoy. Esto es otro detalle importante, es decir, el pueblo judío y el pueblo hebreo, del cual yo me considero parte, ¿no? Porque una cosa es el pueblo judío y otra es el pueblo hebreo e israelita, ¿no? Hay que hacer distinción también, hay matices. Conservamos aún esta transmisión, que antes era oral, pero hasta el al día de hoy ya es escrita, desde tiempos de Moshe. Y muchas cosas se han transmitido oralmente también, ¿no? Obviamente. Hay un texto bíblico en el que Hashem dice que nosotros somos los testigos. Vosotros sois mis testigos, delante de mí no fue formado Dios, ni existirá después. ¿De acuerdo? Esta transmisión, la certeza, la evidencia de que el relato bíblico es veraz y de que realmente la interpretación correcta del registro geológico es la bíblica, es la catastrofista y no la uniformista. La catastrofista explica que hubo un diluvio. Bueno, hay diferentes catastrofistas también, ¿no? Pero la forma catastrofista, que se asemeja al relato bíblico, que habla del diluvio y de cómo y que eso dio lugar a todas las cosas como las conocemos hoy en día, esa es la verdad, ¿no? Y eso es lo más aceptable objetivamente. Y eso, ¿cómo sabemos que la fiabilidad, que es fiable la transmisión del relato bíblico? Pues eso da para otro tema, ¿no? Otro tema del cual muchos expertos ya han hablado, pero deciros que es fiable, es decir, que se ha comprobado hoy en día, y muchos expertos lo dicen, que el relato bíblico, si se duda del relato bíblico, se tiene que dudar de toda la historia, porque hay tanta cantidad de manuscritos y de testimonios de hace miles de años, de hace por lo menos 2000 años, acerca de los relatos bíblicos, que si dudamos de eso, tenemos que dudar de toda la historia y de todas las cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, el papel, el papiro, todas estas cosas se conservan con el tiempo. En cambio,
y es entendible, es decir, no es interpretable, porque solo es interpretable lo que es el idioma, es decir, hasta que tú entiendes el idioma, pues obviamente hay un periodo para poder entenderlo, el mensaje, ¿no? Pero es mucho más fácil entender esto que entender e interpretar la roca, el registro geológico de la roca, ¿no? Ahí ya entras en algo mucho más complejo. Y el mensaje de los autores cuando transmiten algo por escrito es mucho más claro, mucho más evidente. Y hoy en día se sabe que es fiable la transmisión bíblica. Y que la edad de la Tierra, según ellos lo han transmitido, pues sí, según la cronología bíblica es de unos 6.000 años. Bueno, pues nada, era hasta aquí todo lo que quería. Como veis, es muchísima información y tratar de condensar todo esto en un vídeo pues ha sido complicado, pero espero que lo entendáis y que hayáis apuntado todas las cosas y hayáis retenido mucha información. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo estudio o tema. Shalom.